Buen día tengan ustedes, estudiantes. Espero que se encuentren bien, como siempre. Los buenos deseos y arriba los ánimos. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra clase de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Como están viendo, vamos a hablar sobre la energía de los alimentos. ¿Qué tan importante son los alimentos en nuestro organismo y qué energías nos pueden brindar? Requerimientos nutricionales. Los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos que son indispensables para la vida del organismo. Los alimentos nos aportan diferentes tipos de nutrientes: los hidratos de carbono o glúcidos, las proteínas, las grasas o lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua y la fibra. Todos ellos son requerimientos importantes para nuestra nutrición. La necesidad nutricional tiene que tener en cuenta la cantidad de energía que el niño necesita para cubrir las necesidades básicas. Ingesta diaria de todos los micronutrientes, ingesta diaria de todos los macronutrientes. Entre los micronutrientes tenemos las vitaminas, minerales, y los macronutrientes tenemos los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Necesidades nutricionales y energéticas. Entre las necesidades que el organismo humano debe de cubrir se encuentran las energéticas, pues se considera al mismo como una máquina que quema los nutrientes para producir la energía que necesita para desarrollar sus actividades vitales. Dichas necesidades energéticas responden a dos funciones. Una, producir la energía indispensable para que el organismo se mantenga con vida en condiciones de absoluto reposo físico y psíquico, mantenimiento del metabolismo basal, producción de la energía necesaria para desarrollar la actividad propia de cada individuo. La energía que se mide en calorías, entre paréntesis cal, aunque es más frecuente los kilocalorías, KCAL, termoquímica. Una kilocaloría es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un litro de agua desde 14,5 grados centígrados hasta 15,5 grados centígrados. También puede expresarse en kilojulios, KJ, y un kilocaloría equivale a 4,184 kilojulios e inversamente un kilojulios a 0,239 kilocalorías. Acá tenemos en la imagen los requerimientos nutricionales aproximados. Acá están los años entre varones, mujeres, el peso medio en kilogramos y la energía media por chico y día, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones de 10 años, 33,9. Su peso, las calorías que debería tener es 2.500 calorías. 11 años aumenta 36,7, 2.600 calorías. 12 años, 40,2, 2.700 calorías. En el caso de las mujeres hay una diferencia, ¿no? En el caso de 10 años, los hombres tienen 33,9, la mujer tiene 33,8. El peso, las calorías en el varón a los 10 años es de 2.500, en el caso de la mujer es 2.300. En los 11 años aumenta un poco, la diferencia es el aumento de 36 en los varones, 7, para la mujer es 37,7. Para el hombre es 2.600, para la mujer son 3.500 calorías. A los 12 años, el peso del varón es 40,2, en el caso de la mujer aumenta 42,4, pero las calorías siempre van a ser más bajas en la mujer que en el hombre. Los nutrientes que cubren estas necesidades energéticas son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas.
La cantidad de calor que se obtiene al quemarlos en el organismo se denomina valor calórico fisiológico. Así, 1 gramo de hidrato de carbono proporciona 4 kilocalorías, 16,7 kilojulios. 1 gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías, 37,7 kilojulios. 1 gramo de proteínas proporciona 4 kilocalorías, 16,7 kilojulios, y 1 gramo de alcohol proporciona 7 kilocalorías, 29,3 kilojulios. Acá tenemos los carbohidratos, proteínas, grasas, la forma de distribuir nuestra alimentación: 55 a 60% de carbohidratos, 15% de proteínas y 30% de grasas, incluida con el agua. Proteínas, grasas, hidratos de carbono. ¿Dónde encontramos los hidratos de carbono? En las harinas. Las grasas, ustedes ya saben, tenemos los lípidos, y las proteínas, que las podemos encontrar en el pescado y las carnes. Así el peso corporal depende en gran medida de las calorías ingeridas. Para mantener ese peso se necesita ingerir una cantidad de calorías que corresponda exactamente con la necesidad del organismo. La cantidad de energía que necesita nuestro organismo debe provenir de los nutrientes en los siguientes porcentajes: del 55 al 65% de los hidratos de carbono, del 25 al 30% de las grasas y del 12 al 13% de las proteínas. Es una combinación, no es comer o excederse a más de estos macronutrientes, ¿no? Tienes que combinar 65% de tu comida, que es carbono, el 30% de grasas y el 13% de proteínas. Pero además de energía, nuestro organismo necesita que le suministren elementos reguladores, como son las vitaminas y las sales minerales, contenidas en alimentos reguladores. Cuando se ingiere un exceso de vitaminas hidrosolubles, estas se eliminan por la orina, mientras que el exceso de vitaminas liposolubles se acumulan en el organismo y puede llegar a resultar perjudicial. A veces nosotros no comprendemos que tenemos que tener una alimentación equilibrada para el desarrollo de nuestro organismo y sobre todo para poder eliminar bien las energías que no son necesarias en nuestro cuerpo. Términos en relación al consumo de la energía. Podemos diferenciar 4 términos relacionados con la energía: gasto energético en reposo, GR, la cantidad de energía que utiliza una persona en 24 horas cuando está en reposo es de 3 a 4 horas después de una comida. Gasto energético basal, GEB, que se refiere al total de energía que se utiliza en 24 horas por una persona que se mantiene en reposo, 12 horas después de la última comida, en una temperatura y un ambiente cómodos. La tasa metabólica en reposo, TMR, que se define por la energía de reposo gastada expresada como caloría al día. Tasa metabólica basal, TMB, que se emplea para designar a la medición del gasto energético basal y la expresa como caloría al día. Los dos primeros términos hacen referencia al consumo de energía que se gasta en las actividades necesarias para vivir: respirar, circulación, síntesis de compuestos, mantenimiento de temperatura corporal, etc. Mientras que los dos últimos términos se relacionan con la medición de este consumo. La forma habitual de cuantificar las necesidades de energía de un individuo consiste en sumar sus necesidades vitales de energía, la suma de la tasa metabólica basal, con la cantidad de energía que se dedica a la termogénesis alimentaria, efecto térmico de los alimentos y la cantidad correspondiente a la actividad física que realiza. Acá tenemos la clasificación del IMC: insuficiencia ponderada 18,5, intervalo normal 18,5-24,9, ese es lo normal,
sobrepeso de 25 a 0, preobesidad de 25 a 29.9, ¿no? Aquí está insuficiencia ponderada 18,5, repito. Ese es lo, podríamos decir, necesario. Y entre lo necesario y lo máximo, 18,5 a 24,9, ya es considerado un sobrepeso 25 y una preobesidad de 25 a 29.9. La obesidad 30,0, de clase 1 de 30 a 34.9, de clase 2 de 35 a 39.9 y de clase 3 40. ¿Cómo calculo mi IMC? Mediante una fórmula que indica dividir el peso expresado en kilogramos entre la altura expresada en metros y al cuadrado. O sea, mi IMC es mi peso que tengo que tener combinado con mi altura. Peso más altura. Es decir, que imaginémonos que si peso si mido 1,60 m, debería tener como mínimo entre 58 a 60 kilos. Efectos térmicos de los alimentos. Ese término se refiere al aumento de gastos energéticos. Termogénesis, durante 3 o 4 horas después de ingerir alimentos. Aún no se conoce con exactitud la necesidad de este fenómeno. Repito, aún no se conoce con exactitud la naturaleza de este fenómeno, pero se sabe que la magnitud de su efecto no se relaciona con el volumen de la comida ingerida, sino con las calorías consumidas. Y que se supone aproximadamente el 40% de la energía que se ingiere. Factores que determinan la tasa metabólica basal, TMB. Los factores que determinan la tasa metabólica basal de los individuos son tamaño y composición corporal, la edad, el sexo, la temperatura y el estado nutricional. Tamaño. La TMB fundamentalmente está determinada por el peso y la superficie corporal, ya que para la pérdida de calor es proporcional a esta última. Así, los individuos de talla más grande gastan más energía por kilogramo de peso para mantener su temperatura corporal que los individuos de menor tamaño. Composición. Estudios recientes han demostrado que la TMB, la tasa metabólica basal, depende principalmente de la masa libre de grasa o masa corporal magra, que puede medirse con mayor certeza utilizando la medida de la densidad corporal. La edad. La edad por kilogramo de peso en la tasa metabólica basal es mayor durante las etapas de crecimiento. De hecho, se asume que este valor es más alto en la vida prenatal. En los 2 primeros años de vida se mantienen cifras considerables y a partir de esta edad tiende a disminuir para volver a incrementarse durante la pubertad. En el adulto, el gasto basal disminuye un 0,4% anual a partir de los 30 años de edad. Miren ustedes la diferencia. El sexo. Los varones tienen una tasa metabólica basal superior a la de las mujeres, pero la diferencia es debidamente básica a la composición corporal. La proporción de la masa corporal magra con respecto al tejido adiposo está en función tanto del sexo como de la edad y el desarrollo muscular. Las mujeres, que por lo general tienen más grasa en proporción a músculo, con respecto a los hombres, tienen tasas metabólicas aproximadamente de 5% al 10% inferiores a los varones del mismo peso y talla. Temperatura. Las condiciones de termoneutralidad suponen una temperatura ambiental entre 20 a 30 grados centígrados, intervalo en el cual no se requiere ajustes algunos por la tasa metabólica basal, por debajo de los 20 grados centígrados. Tampoco se necesita ajustar
Siempre que los individuos se protejan mediante la ropa para mantener el equilibrio térmico, sin embargo, las personas que están expuestas al calor o que realizan trabajos físicamente pesados en climas calientes necesitan hacer un ajuste al 0,5% del requerimiento energético total por cada grado que supere el 30 grados centígrados. Por otra parte, la fiebre aumenta la tasa metabólica basal cerca del 13% por cada grado superior a 37 grados centígrados. Miren la importancia de la temperatura en nuestro organismo. Estado nutricional. La desnutrición produce una disminución del gasto energético basal. Esta disminución representa un mecanismo de adaptación por medio del cual el organismo reduce sus funciones vitales en un intento por ahorrar la escasa energía disponible. ¿El agua es un nutriente? El agua es el principal componente de nuestro organismo. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Alrededor del 60% de este agua se encuentra en el interior de las células y el resto está circulando en la sangre y baña los tejidos. En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten estar vivos, transportar el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos y retira de nuestro cuerpo los productos de desechos del metabolismo celular. Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua cada día para el correcto funcionamiento de los procesos de asimilación y sobre todo para los de eliminación de residuos del metabolismo celular. Es por eso que dicen que el agua es vida, tomémoslas y cuidémosla. ¿Qué es la fibra? La fibra dietética es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación completa o parcial en el colon y que promueve efectos beneficiosos fisiológicos. Tiene diversas funciones importantes. Absorben el agua hasta 5 veces su peso, aumentan el volumen de las heces, aceleran el tránsito intestinal. Hay que comer alimentos ricos en fibras que nos permiten la eliminación de los desechos y limpian nuestro intestino, nuestro organismo. Y sobre todo dan la energía necesaria a nuestro cuerpo. Acá tenemos un esquema general de metabolismo basal. Tenemos las proteínas a través de los aminoácidos y que producen las urias. Tenemos los ácidos nucleicos, tenemos los polisacáridos, los lípidos, tenemos las calorías que debe consumir una persona en edad adulta, un joven, un adolescente, ¿no? Lento, en el caso de las personas ya ancianas, 1200 calorías. Normal, 2000 calorías. Rápido, esas personas que les gusta tener el cuerpo atlético, músculos, pero con una alimentación propicia y adecuada, 3500 calorías. Teniendo en cuenta que estas 3500 calorías se balancean, repito, en una persona que hace ejercicios, que mantiene su cuerpo en base a músculos, a diferencia de que también pueden ser 3000 calorías en una persona obesa que no toma en cuenta ni su edad ni su peso, ni su talla, podríamos decir. Acá tenemos también el trabajo muscular, un trabajo muscular estático, trabajo muscular concéntrico y trabajo muscular excéntrico. El estático se caracteriza por el gasto de energía empleada en realizar una contracción isométrica. Se mantiene una tensión muscular alta. Es evidente en los mecanismos de control de postura entre la competencia de músculos, altamente liberador de ácidos lácticos. La concéntrica se produce un aproximado de tendones de origen y de inserción hacia la región central produciendo un acortamiento de la longitud del músculo. Es la forma que más se utiliza en la realización de las actividades cotidianas y la excéntrica se puede producir por dos mecanismos básicos. El primero es cuando las fibras musculares se estiran al máximo de su longitud y el segundo se produce un ligero acortamiento de las fibras musculares en los extremos del músculo y un
elongación en el centro. Ese primer caso de gasto de energía es pobre. En la segunda se necesita, en el primer gasto de energía es pobre y en el segundo se necesita la cantidad de la misma. Acá tenemos personas que hacen ejercicios. Todos deberíamos hacer ejercicio para desechar esas energías que simplemente las tenemos y que no son útiles. Ya sabemos, tenemos dos tipos de energía, aquellas que deben de ser desechadas y aquellas que debemos de reservar para nuestro desarrollo de nuestro organismo, nuestro cuerpo, tener una salud adecuada, mantenimiento de la temperatura corporal, mantener calor, mantener frío. Aumento en el calor es aumentando el aislamiento de la grasa subcutánea, reduce conducción de calor del cuerpo, reduce sudoración, disminuye la vaporización, aumento de los escalofríos, en frío, aumento del flujo de sangre a la piel, aumenta la condición y la radiación del calor del cuerpo, aumentar la sudoración, reducir la actividad. Tenemos la temperatura de la piel, 36 grados centígrados, 37 grados centígrados, 38 grados centígrados. Ya estamos con fiebre y en 38. Nuestro crecimiento corporal. Ya sabemos que siempre va a haber una diferencia entre varón y mujer, sobre todo en el consumo de las calorías. Para los hombres son más calorías que para las mujeres. Los alimentos que debemos de comer y que son necesarios. De repente en un almuerzo nos comemos unos tallarines con su crema, su papa. No, hay que saber la cantidad prudente de carbohidratos que consumimos, cantidad prudente de proteínas, cantidad prudente de grasas. Ustedes ya saben, es un 50 a 60% de carbohidratos, de 13 a 15% de proteínas y 30% de grasas. ¿Dónde consumo yo esos alimentos? Imaginémonos, ahorita nos comemos un arrocito con su pescado. En el arroz ya tenemos los carbohidratos, un porcentaje de arroz, no un montón de arroz. En el pescadito tenemos las proteínas, ¿no? En el pescadito tenemos las proteínas y las grasas se encuentran en la cantidad de aceite que hemos utilizado para freír ese pescadito. Entonces ya no necesitas agregarle más cosas como papitas o sus papas sancochadas, sus papas fritas, su crema de ocopa. No, ya no. Hay que tener una alimentación saludable y balanceada. Y no olvidarnos de el agua, no gaseosa. Estamos hablando de agua pura, cristalina. Las necesidades energéticas, ahí ustedes pueden ver el cuadro, cuántas calorías en varones y mujeres por edad, en aproximados. Las necesidades de calorías por día, también lo pueden ver ustedes, baja, moderada, alta, muy alta. Las kilocalorías por kilo de peso en adultos. Están los ejemplos. Y bueno, estudiantes, hasta aquí llegamos con lo que es las energías en nuestro cuerpo. Elaboren por favor su pirámide alimenticia, escriban su peso, su talla y escriban su alimentación semanal en casa. ¿Qué es lo que comen en el desayuno? ¿Qué es lo que comen en el almuerzo? ¿Y qué es lo que comen en la cena? ¿Y qué fiambres? Las fiambres son los intermedios. De repente he tomado mi desayuno, pero lo he tomado a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Pero a eso de las 10, 11 me da como que hambrecito. ¿Qué es lo que como? ¿Me como una manzana o me como un chocolatito? Después de mi almuerzo, he comido de repente mi arrocito con pollo. Ojo, arroz con pollito, sin cremas, por favor. O en este caso sin papas sancochadas. He tomado mi agüita. ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que como después de este almuerzo? Mi sándwich con mis papitas, mi gaseosa,
¿Mm? Dice, come frutas y verduras y te sentirás mejor. Bueno, chicos, bendiciones, aliméntense bien. Sabemos que en estas cuarentenas podemos aumentar de peso, pero lo ideal es tener el peso indicado para de una u otra forma emplear las energías apropiadas, no nos sintamos cansados, no nos sintamos perezosos. Hay que eliminar esas energías que nos sobran y que han sido ingeridas a través de los nutrientes. Cuídense.